Bien, vamos a iniciar entonces la clase con una oración. Oremos. Eh, Antes de orar, bueno, ya ahora sí. Padre bendito, te damos gracias por tu infinita misericordia, con la que cada día nos permites que podamos acercarnos a ti. Te agradecemos por los méritos de Jesucristo, tu Hijo y nuestro Señor, quien con su sacrificio vicario por nosotros, realmente abrió estas puertas ante tu presencia. Te pedimos, Señor, que escuches nuestras peticiones conforme a tu santa voluntad y para honra y gloria. Nos encomendamos en tus manos mientras estamos en esta clase, dándote que nos abras el entendimiento y nos permitas, bendito Señor, tener una buena retención de lo que se analice, aprenda, pero sobre todo que nos des discernimiento para conocer las Escrituras. En el bendito nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. A los que no están participando con el micrófono, por favor, lo corten. Un momento, tenemos el de que me... Muy bien, vamos a comenzar nuestra clase, la penúltima, la lección 7, que trata, avancemos un poquito, sobre las diferencias entre la Iglesia Católica y la Iglesia Protestante. Alguno tal vez diga, pero ¿para qué vamos a estudiar eso? Estudiaremos la palabra de Dios. Y la verdad es que ese consejo está muy bien pensado, ¿no? Está muy bien desarrollado porque nuestras fuerzas deben estar am, enfocadas en lo que es la palabra de Dios. Sin embargo, es importante conocer estas diferencias, no solo entre la Iglesia Católica y la Iglesia Evangélica, en la Iglesia Protestante, sino entre cualquier persona que reclama que está hablando desde la Biblia, precisamente porque a simple vista parecen que fuera lo mismo. De todas maneras, yo quiero dejar claro un asunto, ¿no? Que la mayoría de las iglesias se parecen un poco a las empresas. Eh, Voy a poner de ejemplo. Cuando yo era niño, en mi país había un detergente para lavar la ropa, todo eso que era de origen peruano y se llamaba Ace. Ese era el detergente conocido por todo el mundo. Era lo que teníamos. No había otro detergente, tanto que la gente no preguntaba en las tiendas, no pedía, véndame detergente, decía, véndame Ace. Ya para la época de los años 80 del siglo XX, bueno, para los 70 apareció otra marca que es la marca Omo en México, en Chile, y nosotros conocíamos esa otra marca por las revistas que llegaban, como ahora la televisión, ¿no? Pero en esa época las revistas eran lo más común, como el Facebook. Y en las décadas de los 90 llegó a Bolivia, no solo esta empresa Omo, sino también una empresa Ariel, y otras varias empresas. Pero Omo vino con y Ariel, esos dos empresas vinieron con una estrategia de mercado grande. Ellos no solo ofrecieron un detergente que pueda servir para lavar la ropa, la vajilla o qué sé yo. Estudiaron cómo era el mercado en mi región, en el departamento de La Paz, y cambiaron la fórmula que ellos tenían en otros países por una fórmula especial para nuestra ciudad. En nuestra ciudad se comen unas empanadas en la mañana que se llaman las salteñas, que contienen un caldo. Y a veces cuando uno no está atento al comer esta empanada, ese caldo se puede caer. En esa época la gente usaba corbatas, camisas, pues sí se manchaba eso, ¿no? Y esa mancha no salía fácilmente. Pero este detergente incluyó un compuesto químico que hacía que esas manchas de grasa
sean retiradas de la ropa de una manera muy fácil. Lo mismo hacen las diversas iglesias. Mi país, la Iglesia Católica, es bastante pagana, diríamos. Está mezclada con adoración a la Pachamama, adoración a ídolos como el Equeco, que es un idolito pequeñito cargado de, de productos que de primera necesidad y se le hace adoración. Y la Iglesia Católica bendice estos idolitos en la fiesta, ¿no? El sacerdote está presente ahí. O sea, es un sincretismo total. Esa Iglesia Católica es, digamos, a gusto del cliente. Pero si ustedes van a los Estados Unidos, la Iglesia Católica de ahí es muy evangélica. No tienen ídolos, no tienen estatuas en sus templos. Pero lo más interesante es que incluso parecen iglesias pentecostales porque la gente está hablando en lenguas, está danzando, está haciendo todo. Claro, a mi país ya llegaron ese tipo de iglesias católicas también. Una vez entré y el pobre sacerdote no tenía casi participación. Solamente iniciaba la misa y terminaba la misa, nada más. El resto era una iglesia neopentecostal más. Entonces, lo mismo sucede con los testigos de Jehová, los mormones, se van acomodando al público. Y así que es posible que uno tenga una versión eh, local de una denominación. Y puede ser que muchas de las cosas que en Europa pasaron no sucedan en el país en el que están. Pero vamos a tratar de analizar las diferencias que tienen que ver con la salvación. Las verdaderas diferencias que tienen que ver con la salvación, que es lo que nos interesa, ¿no? El resto de cosas, si una iglesia danza o no danza, no tiene mucho que ver con la salvación. Eh, y esa es la parte medular de la reforma, ¿no? Lutero conocía cómo estaba la Iglesia Católica en su tiempo, porque él se dio un viaje ahí, vio la corrupción, es una etapa también en la que la Iglesia estaba decaída, que tanto los mismos católicos reconocen el decaimiento moral que había en esa época. Pero Lutero no ataca ese asunto, ¿no? No dice porque cuando llegó a Roma, él dijo, yo pensé que había santo. Aquí los sacerdotes eran santos, los monjes eran santos, y la gente opinaba y dice, santos son los que se limitan solamente a mujeres, ¿no? Entonces fíjense cómo era la cosa, ¿no? Entonces había bastante coimas, o sea, que cuando las coimas son sobornos, perdón, a veces uso palabras locales, pero no se concentró Lutero en atacar esas cosas que sí otros sacerdotes atacaban, como Erasmo u otros escritores católicos, sino que Lutero habló de los temas que tienen que ver con la salvación, porque eso es lo que nos interesa a los verdaderos creyentes. No queremos que se contamine el Evangelio. Entonces, estas diferencias se centran más en ese aspecto. Ustedes ya las conocen, los que han hecho su tarea, pero el objetivo de esta lección entonces es comparar la enseñanza de la Biblia, ¿no? Con la de la Iglesia Católica. Fíjense, no estamos insistiendo en la Iglesia Luterana, sino en la Biblia. Vamos a comparar también lo que la Biblia enseña, ah, las diferencias que hay entre o las cosas correctas también con la Iglesia Protestante. Y también vamos a ver estas diferencias, comparadas entre estas iglesias en relación con la vida eterna. Así que vamos a ver un poquito cuál es la enseñanza que la Iglesia Católica tiene en común con la Iglesia Luterana y las iglesias protestantes. Vamos a ver primero eso, ¿qué es lo común? Lo primero que vamos a ver, y esto es lo que hace que la Iglesia Católica y las otras iglesias, digamos, se suavicen en cuanto a la calificación de iglesia de los católicos, y bueno, pues tienen una fe más o menos correcta, y esto se llama, pues, las iglesias cristianas. Para definir una iglesia cristiana, se habla de si tiene la fe cristiana. Por ejemplo, esto que aquí vemos, la enseñanza de la Trinidad, la persona de Jesucristo, la obra redentora de Jesucristo, las enseñanzas de los credos, el Padre Nuestro, los 10 mandamientos, se enseña en la iglesia luterana, en la iglesia protestante y en la iglesia católica. Cuando hay un grupo que no enseña ninguna de estas, o sea, enseña contra estas doctrinas aquí anotadas, se le llama secta. Por ejemplo, los testigos de Jehová rechazan la Trinidad, rechazan la divinidad de Jesucristo,
rechazan la obra redentora de Jesucristo, rechazan los credos, rechazan el Padre Nuestro, no lo rechazan como que está enseñado en la Biblia, pero lo rechazan para orarlo. Entonces fallan en esto, los mormones también, los cristiandelfos también, entonces son consideradas sectas. Cuando se habla de iglesia luterana y protestante y se habla de estos temas, y se excluye a la iglesia católica, se habla de las iglesias fundamentales, porque estos son sus fundamentos, ¿no? Esto no debe cambiar. Si hay un grupo que se llama protestante y empieza a rechazar uno de estos puntos, se le llama iglesia liberal. Liberal. Por ejemplo, en el credo, en los que escribieron el credo, los antiguos cristianos llamados padres de la iglesia, o tal vez no tanto, no importa, son las personas que están ahí como una evidencia de lo que fue el cristianismo. Escribieron, creo en Jesucristo, su único hijo, pero a la parte final escriben y dice, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos. Entonces esa partecita, descendió a los infiernos. Alguien no está de acuerdo con esa parte y dice, vamos a cambiarlo, vamos a decir, eh, eh, fu- fue sepultado, descendió a los muertos, porque infierno no hay, pero hay muertos. Entonces, tal vez como uno no siempre se está escuchando el credo, pues uno pensaría, bueno, no hay mucha diferencia, pero esa es una negación de la enseñanza bíblica del infierno. Entonces, esa iglesia está de acuerdo en todos esos puntos, pero rechaza el credo por esta partecita, entonces se llama una iglesia liberal. Pero las que mantienen esta unidad en cuanto a la enseñanza, ah, podríamos, histórica, y aquí está registrada en el credo, se les llaman las iglesias fundamentales, porque están son los fundamentos, se llaman. Esto es en razón de que en una época de la historia surgió un movimiento en la iglesia protestante llamado el movimiento liberal, que afirmaba que la iglesia, digo que la Biblia, el Nuevo Testamento en particular, es una colección de escritos religiosos que fue adornada con fantasía, ¿no? Los milagros no habrían ocurrido, sino que son adornos a las enseñanzas para que la gente pueda atender a la enseñanza. Entonces Jesús no resucitó, él murió y ahí se quedó, ¿no? Cuando se pone que ha resucitado, quiere decir que ha resucitado en los corazones de los creyentes, ¿no? No se murió en los creyentes, a eso se refiere. Entonces es una iglesia liberal. Bueno, ¿hasta aquí tienen ustedes algún comentario o pregunta? No habiendo, continuamos. Vamos a ver la diferencia principal entre la iglesia católica y la luterana respecto a cómo se consigue la salvación. Uno debe obtener la salvación mediante una combinación de fe en Cristo como Salvador y buenas obras o acciones meritorias por parte del creyente. Aquí alguien puede decir, no creo que eso enseñe la Iglesia Católica. De repente en su país no está mostrándolo así. Pero podemos remitirnos a la página de la Iglesia Católica, que es vatican.va, y ahí tienen una pestaña que habla de la fe de la Iglesia Católica. Y claramente en el capítulo que trata sobre la salvación está determinado, como lo hemos leído ya antes por el Concilio de Trento, si alguno enseña que la salvación es por la sola fe, sea anatema. O sea, no solo enseñan eso la Iglesia Católica, sino también condena al que enseñe contrario en este punto. Y ese anatema está dirigido especialmente a la Iglesia luterana, porque ese concilio se hizo para combatir la herejía luterana de esa época, ¿no? Porque, ¿qué dice la Iglesia luterana de la Reforma, de la que fue parte Martín Lutero? Dice la salvación, como lo dice la Biblia también, es ganada por Cristo y dada, o sea, otorgada, plena y libremente por su gracia, que aquí significa amor inmerecido, o sea, Dios la obsequia,
La Biblia dice claramente que el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro, y que el ser humano la recibe por la sola fe, no por la fe y las buenas obras, que esa es la enseñanza católica. O sea, no se, se elimina la parte buenas obras que inserta la Iglesia Católica, porque Pablo claramente habla de que es solo por fe y claramente dice el versículo, sin las obras de la ley. Esa es una diferencia principal en cuanto a enseñanza hecha por la Iglesia Católica. Recientemente ha habido un debate entre los católicos, bueno, a partir de las reformas, ¿sí? La Asociación de los Franciscanos presentaron ante el Papa de aquella época una ponencia de que deberían reconocer que se han equivocado y que Lutero tenía razón. Y eso fue el 2017, cuando se cumplían los 500 años de la Reforma. Y parecía que ese Papa quería hacer ese cambio, pero después murió, ¿no? Entonces él quería hacer esa aceptación, porque incluso pusieron una estatua de Martín Lutero en el Vaticano, ¿no? No como santo, sino en una placita, ¿no? Y había muchos discursos, muchos talleres, todo para poder hacer esto. Pero llegó el 2000, al año siguiente y mágicamente todo eso se enfrió, se deshizo y volvieron los ataques, ¿no? Que los falsos son los que leen la Biblia, que esto, que el otro. Entonces, acá la pregunta viene, ¿cuáles son las enseñanzas más conocidas de la Iglesia Católica y cómo esas enseñanzas han interferido con la enseñanza bíblica? Esto es muy importante aprenderlo porque si ustedes quieren en gratitud eh, vivir como discípulos que llevan a cabo la gran comisión que nos dice ir por todo el mundo y hacer discípulos, entre esos candidatos a discípulos van a estar personas de afiliación católica. Y el apóstol Pedro nos dice en su carta, capítulo 3 versículo 15, que estemos preparados para dar razón de lo que nosotros creemos, que santifiquemos a Cristo en el corazón, estando preparados para dar razón de lo que creemos. Entonces tenemos que decir, porque a veces los católicos dicen nuestros hermanos separados y se quieren parecer a la iglesia no católica, ¿no? Copian los vestimentas, copian los cantos, y pues a veces puede parecer que no hay diferencia. Entonces vamos a ver cuáles son estas doctrinas importantes que afectan la salvación. La más conocida es la enseñanza católica acerca de la Madre de Jesús, la Virgen María. Estaba yo en una plaza esperando a una persona, una mañana muy temprano, empezó a hacer frío y no encontré más lugar que para refugiarme que una iglesia católica. Entré a esa iglesia católica y había estado acabando la misa. Como les dije, no parecía una iglesia católica, pensé que me había equivocado, ¿no? Parecía una iglesia pentecostal, neopentecostal, donde la gente estaba gritando, aleluya, gloria a Dios, y una danza terrible. Yo dije, me equivoqué, dice, pero pues estaba por quedarme cuando apareció el sacerdote ahí y dijo, vamos a recibir la bendición de nuestra Madre María. Giren hacia la izquierda, yo no me di cuenta, se giraron las personas y ahí había habido una estatua de la Virgen María. Y la bendición que recibió, pues, la gente de esa Virgen María, de esa estatua, ah, mostró que no era una iglesia pentecostal, era una iglesia católica que parecía pentecostal. Según la Iglesia Católica, la Virgen María es la Virgen Inmaculada, preservada, inmune de toda mancha del pecado, colaboró de manera totalmente singular a la obra del Salvador. O sea, para empezar, para la Iglesia Católica, la Virgen nació sin pecado. Más cuando alguien se saluda en la Iglesia Católica, le enseñan a decir Ave María Purísima y la otra persona tiene que contestar sin pecado concebida. Esto va contra la enseñanza de la Biblia porque la Virgen María, cuando estaba encinta del Señor Jesús, fue y visitó a su prima Elizabeth, no por casualidad, sino porque tenía una convicción íntima de lo que había sido para ella la revelación de este niño. Cuando el ángel le dijo, serás madre,
¿no? Y le dijo ella, ¿cómo va a ser? Ella le dijo, el Espíritu Santo te hará sombra y lo santo que nacerá será llamado Hijo del Altísimo. Y ella dijo, ¿cómo puede ser? Yo no soy casada, soy virgen. Y después que oyó esta explicación del ángel, ella dijo, mi alma engrandece al Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Si María hubiese nacido sin pecado, no necesitaba Salvador. Pero María reconoce su necesidad de salvación. Por tanto, ella es una hermana en la fe con nosotros. Pues la Iglesia Católica la mueve de esa categoría de hermana en la fe y la lleva a corredentora, colaboradora. Recientemente ha habido un debate de los católicos si deberían seguir llamando corredentora, pero hasta el momento lo siguen haciendo. Porque en el texto que estamos leyendo, que es un texto católico, dice, en efecto, con su asunción a los cielos, hacen diferencia en ascensión con asunción, porque ellos explican que ascensión es que uno sube por su propio poder. O sea, Jesús ascendió con su propio poder, pero asunción es que la llevaron. Aún independientemente de si se puede hacer un análisis de eso, vamos a seguir escuchando lo que dice este texto. Con su asunción a los cielos, no abandonó su misión salvadora, sino que continúa procurándonos con su múltiple intercesión los dones de la salvación eterna. O sea, ahí está diciéndonos que María ya cuando estaba en la tierra tenía parte de esa misión salvadora, pero que ahora continúa, ya que estando ahí no solo colaboró siendo mamá, sino que colaboró de otras maneras, pero ahora lo sigue haciendo desde el cielo, eh, procurando con sus oraciones los dones de la salvación eterna. Por eso, dice, en la Iglesia Católica es invocada con los títulos de abogada, auxiliadora, socorro, mediadora. Ahí está, mediadora. La Biblia dice en el libro de Hechos, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Ustedes conocen ese pasaje? En la sociedad bíblica podemos conseguir una Biblia Reina Valera donde va a estar así. Pero existe la versión Dios habla hoy, que fue hecha en una combinación de líderes protestantes y líderes católicos. Y este textito molestaba a la Iglesia Católica, ¿no? Entonces, tradujeron así. Porque hay un solo Dios y un solo mediador que sea hombre entre Dios y los hombres. Le aumentaron que sea hombre, para que no contradiga con María, que es mujer. Este es un dato interesante, ¿no? Entonces, nos habla de que María ha sido elegida para ser madre del Salvador. Según la Biblia, esto es un acto de la gracia de Dios. Por eso el ángel le dice, salve, o sea, te saludo, María, porque eres llena de gracia. O sea, que Dios le tuvo mucha gracia, pero para concederle, o sea, le concede ser madre de Jesucristo, un privilegio único, solo una persona podía en toda la historia tener esto, pero no fue porque ella era inmaculada, no fue porque ella era menos pecadora que todos, pero inmaculada quiere decir que nunca pecó, no fue por eso, sino fue por la gracia de Dios. De ahí que hay una diferencia de concepto en cuanto al término gracia entre católicos y protestantes. Luego vamos que concibió y dio a luz al Hijo de Dios según la Biblia y según lo que el ángel le comunicó a María por obra del Espíritu Santo. El ángel le dijo, el Espíritu del Altísimo te hará sombra. También la Biblia nos habla bien de María. Alguna vez los católicos, cuando se enteran que no somos católicos, tienden a hacer esta pregunta, ¿no? ¿Y qué enseñas acerca de María? Porque ellos piensan que estamos enojados con María. No, no estamos enojados con María, no tenemos razón de enojarnos. Podemos responder, yo enseño, yo creo acerca de María lo mismo
que la Biblia enseña. ¿Quieres saber qué dice la Biblia acerca de María? Y ahí le podemos mostrar nuestros pasajes, todo pasaje que hable de la Virgen María, y van a encontrar ahí que no se menciona que sea mediadora, etcétera. Lo que sí se encuentra en la Biblia es que María fue un buen ejemplo de fe humilde. Es más, ella dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo según tu palabra, le dijo al ángel. He aquí quiere decir, mira, y la palabra original griega, traducida sierva, quiere decir esclava, dula. He aquí la esclava del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. O sea, María estaba tan comprometida con la fe que ella se consideraba una esclava de la palabra de Dios. Y como vemos que llamó a Dios su Salvador, porque ella sabía y era consciente de que era un humano, un ser humano que heredó de Adán el pecado original y que ella misma pecaba. Veamos qué más. Ahí está el versículo, 1 Timoteo 2, 5 al 6, dice, hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, que es Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos. Esta es la versión internacional. Continuamos. Antes de entrar a esto del purgatorio, ¿hay alguna pregunta? ¿Comentario? Una pregunta, pastor. Adelante, Fabio. Pues estas discusiones en realidad pues son difíciles de discutirlas a nivel de este medio en el que estamos, pero por ejemplo, mucha gente puede preguntarse, pero entonces, la Virgen, ¿en dónde está en este momento? La Virgen Porque está en el cielo, si ¿no? nos atenemos si nos atenemos al tenor literal de la Biblia, pues ella también tendrá que ser juzgada el día del juicio final. Sí. O sea que no estaría disfrutando de la gloria eterna en este momento. Entonces, Bueno, ¿dónde buen está? punto, Fabio. Buen punto, Fabio. Nosotros aquí en la Tierra vemos las cosas como estamos creados. Somos seres tridimensionales, ¿no? Y la tridimensión se da tanto en el espacio como en el tiempo. De tal manera que nosotros, por ejemplo, vemos el ancho, el alto y lo profundo. Y en cuanto al tiempo, vemos pasado, presente y futuro en ese orden. O sea, el juicio final para nosotros está en el futuro. Pero en la eternidad, la gente ha sido liberada de la sujeción al tiempo y al espacio y vive en la eternidad con Dios, que es un solo día eterno, donde uno ve el futuro en el presente. Por tanto, cuando uno muere, no necesita esperar al día del juicio final, sino que es trasladado inmediatamente al juicio final. Y en el juicio final, los creyentes, dice de Hebreos, ¿no? Porque es dado a los hombres que mueran una sola vez y después de esto, el juicio. En el juicio final, pues, lo que se hace es abrir unos libros para ver si el libro de la vida, ¿no? Para ver si la persona está en el libro de la vida. Si está enlistado en el libro de la vida, esa persona ya no entra al juicio final, porque Cristo fue juzgado en lugar de ellos. Ellos pasan directamente a la bienaventuranza, a la gloria, a la vida eterna con Dios. Por otra parte, los que no están en el libro de la vida, es decir, rechazaron su salvación, están reclamando ser salvos por obras, entonces tienen que abrirse los libros de las obras. Y ahí pues se va viendo si sus obras abastecen o no para su salvación. Como todas las obras son pésimas y son trapo de inmundicia, obviamente que no van a entrar a la bienaventuranza eterna. ¿Cómo sabemos que la Virgen María está gozando de la visión de la vida eterna en este momento? Porque ella dijo, Dios mi Salvador. O sea, ella confiaba en la salvación y sabía que ese bebé que estaba en su vientre era el Salvador del mundo. Era una fiel creyente y así se la presenta a lo largo de los evangelios y en el libro de los Hechos, que es la última vez que se la menciona.
Entonces la Virgen sí está en el cielo, pero no está como mediadora ni como intercesora, porque ella no tiene omnipotencia. La gente le ora de todo lado del mundo. Al mismo rato, en este momento hay miles, millones de personas rezando a la Virgen María, pero ella no tiene la capacidad de escuchar todas esas oraciones porque no es Dios. La enseñanza de la Iglesia Católica, aunque no lo dice de frente, implica que ella es una diosa. Es una diosa porque puede oír las oraciones de todo el mundo. Todo el mundo le invoca, todo el mundo lo está oyendo. El único que tiene esta facultad es Jesucristo como ser humano, el Padre como Dios Espíritu que es, y el Espíritu Santo, que es Espíritu propiamente dicho. Ellos tienen el don, perdón, el atributo de la omnisciencia. Dios puede oír simultáneamente las oraciones de todo ser que hay en la creación. Este es un punto que vamos a tomar en cuenta. Ahora, tengo yo libros católicos donde claramente dicen que el Padre prefiere escuchar las oraciones de la Virgen María y no las de su Hijo Jesucristo, porque normalmente un esposo presta atención más a su esposa que a su hijo. Entonces animan estos libros a que cualquier petición que tengamos a Dios, mejor la digamos a María y a Jesús, porque Jesús es duro y no lo va a entender y va a transmitir mal la petición. En cambio, María tiene corazón de madre y va a saber cómo exponer la petición delante. Es una visión puramente humana que no tiene respaldo bíblico. La Virgen María está en el cielo, pero no está en calidad de diosa, está en calidad de hija de Dios, como todos nosotros. A ver, vamos a continuar con. Bueno, si Fabio necesitamos profundizar esto, y como usted dice, este no puede ser el buen lugar, lo podemos dejar para el final también, si hay otras puntualizaciones al respecto. Pero tiene la palabra igual, puede expresarse, Fabio. O también cualquier otra persona, No, ¿no? Adelante. no, gracias, gracias, pastor. Ya es suficiente por ahora, no insistamos más en estos temas. Gracias. Perfecto, Fabio. ¿Alguien más? Sí, pastor. Adelante. Pastor, yo siento, escudriñando mis escrituras, que siendo Dios Altísimo el primero, cuando nos dice amar a Dios sobre todas las cosas, ¿verdad? Una demostración de amor hacia Él y que sea el primero es seguir sus mandamientos y seguir sus lineamientos. En el momento que nosotros oramos a la Virgen María antes que a Jesús, nosotros entramos en desobediencia a Él, ¿sí? Sí, Entonces es importante siempre fijarnos en cuál es el primer mandamiento, amar a Dios sobre todas las cosas. ¿Cómo demuestras amor a Él? Siguiendo su voluntad. ¿Y cuál es la voluntad de Él? Que mi intercesor es Cristo. De lo contrario, yo caigo en desobediencia y también puedo acotar que no creo en Dios, no creo en su palabra, porque no creo que Jesús es mi intercesor cuando digo que mi intercesora es María. Es todo, pastor. bueno, pero hay acá algo que tenemos que tomar en cuenta, ¿no? A veces podemos ir muy lejos, nos vamos a tener al error bíblico nomás. La Biblia no nos presenta a María como intercesora. Sin embargo, vamos a ser conscientes, ¿no? Si usted se muere, cualquiera de nosotros nos morimos y estamos en el cielo, pero nos acordamos de nuestros parientes que se quedaron en la tierra, estamos de intercesores, pero no somos intercesores divinos, ¿no? Como se lo presenta María. Así, Padre, por favor, acuérdate, mi hijo se ha quedado en la tierra. Vemos que esto Jesús lo cuenta en la parábola, que no es parábola, ¿no? Que es rico y Lázaro, cuando Lázaro mismo intercede por sus 5 hermanos. Eso es natural. Así que, pero lo que no es correcto es que nosotros acudamos a uno de nuestros parientes muertos para pedir que intercedan, porque ellos no nos van a escuchar. No tienen, digamos, una comunicación visual con la realidad de nosotros. No, ellos solamente ven el cielo, no nos ven a nosotros. Sí, pero no vamos a negar que ellos pueden estar intercediendo por iniciativa propia.
pero no están en calidad de intercesores. El que está en calidad de intercesores es Jesucristo. Él dice, Hebreos, que vive para interceder por nosotros, y el Espíritu Santo, que según el apóstol Pablo, intercede con gemidos indecibles. Entonces, sí hay un error ahí en la Iglesia Católica al animar a la gente a buscar a María porque están entrando en el terreno de la invocación a los muertos. No es algo terrible eso. Entonces, no vamos a um, hablar más de este asunto, pero el asunto es que eso sí afecta la doctrina de la salvación, porque la llaman mediadora, y el único mediador según la Biblia es Jesucristo. Adelante, Fabio. Bueno, si no hay más, continuamos con el tema del purgatorio. Hasta el 31 de octubre del año 1517, Lutero era un sacerdote, un monje católico. Fíjense la fecha, 1517. Lutero era un profesor de la universidad también, y como tal escribió, era pues un doctor en teología, ¿no? Escribió bastante literatura antes de esa fecha. Y lo que Lutero escribió en ese periodo de tiempo lo hace como católico romano, con lo que cree, con lo que enseña. Mucho de lo que ha escrito en esa época también es bíblico, porque eran algo bíblicos, ¿no? Es más, el papá de Lutero era más bíblico que el monje Lutero, ¿no? Vemos acá que esa fecha es un punto de quiebre, y precisamente en las 95 tesis Lutero toca el asunto del purgatorio, no para refutarlo, sino porque hay incoherencias en la enseñanza católica. Las 95 tesis tampoco son invento de Lutero, son cosas que la gente del pueblo, la gente popular, se preguntaba sin tener mucha teología, pero era bastante lógico lo que planteaba, ¿no? Entonces, uno de estos temas era el purgatorio. Precisamente tiene mucho que ver con lo que sucede en esa fecha que llamamos el inicio de la Reforma, porque según la Iglesia Católica, aquí está en el texto, ¿no? Desde los primeros tiempos, dice la misma Iglesia Católica en el decreto del Concilio de Trento 156, dice, la Iglesia ha honrado la memoria de los difuntos y ha ofrecido sufragios en su favor, en particular el sacrificio eucarístico, para que una vez purificados puedan llegar a la visión beatífica de Dios. La Iglesia también recomienda las limosnas, las indulgencias y las obras de penitencia en favor de los difuntos. Entonces, en concreto, ¿qué quiere decir? Que los de la tierra pueden interceder por los que se han ido ya de acá, ya han partido a la eternidad, que no han llegado al cielo, sino a un lugar llamado purgatorio. Entonces, en el tiempo de Lutero, y todavía también sucedió después, la, la enseñanza no oficial, porque la Iglesia Católica también tiene una enseñanza no oficial que no está en sus decretos, sino en su literatura popular. Se decía que cuando una persona moría, eh, podía morir uno de tres estados. Uno, que está totalmente santo, no hay nada de qué acusarlo. Dos, que ha cometido pecados, pero que esos pecados son veniales en el sentido de que no son parte de siete pecados importantes, ¿no? Entonces, que como si ha muerto cometiendo y no habiéndose arrepentido de los siete capitales, pues sí va al infierno, ¿no? Pero si no había cometido los capitales, pues ha cometido pecados pero, que tienen que ser castigados, pero no en el infierno. Así que hay una tercera opción que es el purgatorio, donde uno va por los pecados no capitales a padecer. Entonces, los sufrimientos del purgatorio son como los del infierno, pero se puede salir. La enseñanza es como el término que hoy usamos cárcel, ¿no? ¿No? Y el infierno sería la prisión perpetua. Entonces, en esa especie de cárcel, los que están en el purgatorio, pues sufren. Y el 31 de octubre tenían permiso de ir a visitar a los parientes, ¿no? Salen afuera y como están en cadenas, se oían cadenas en la noche, tipo zombies, chillando, gritando.
ayúdeme, ayúdeme, así, ¿no? De sus sufrimientos. Y entonces uno podía escuchar a su pariente que está pidiendo auxilio de lo que sufre en el infierno y lo podría solucionar yendo a hacer celebrar unas misas. Cuando dice sacrificio eucarístico, se refiere a la misa católica romana. También se podía dar a sufragios o se podía hacer limosnas o pagar las indulgencias, que es dar dinero a la Iglesia Católica a cambio de un certificado que le dice cuántos días de no sufrir va a tener el pariente que tenemos ahí. En el tiempo de Martín Lutero se estaba construyendo la Basílica Mayor de San Pedro en el Vaticano y estaban grandes artistas como Miguel Ángel, estaban pintando, haciendo todas las bellezas que hay ahí y se necesitaba dinero. Entonces el Papa autorizó la venta de una indulgencia, es un documento como un diploma que le dice que pues nuestro pariente muerto está recibiendo un perdón de parte temporal de estar en el purgatorio. Entonces un monje dominicano que vivía, que viajó, perdón, a Alemania a vender estas indulgencias, decía claramente que cuando la moneda suena en la caja, el alma sale saltando, ¿no? Del purgatorio al cielo. Y que incluso esta indulgencia se aplicaba a todos los pecados, a los peores pecados, que incluso violar a la Virgen María sería perdonado pagando la indulgencia. Eso decía César, y eso horrorizaba a la gente. Y lo que es más, que decía, también hay indulgencia para un pecado que quieras cometer. O sea, mira, te gusta tu vecina, quieres ser infiel con ella, pagate indulgencia y ya tienes perdón antes de que cometas el pecado. Y pues había así bastante oportunidad para salir del purgatorio. Entonces, con esto en la mente, pues Lutero comenzó a reexaminar las doctrinas bíblicas y encontró que en la Biblia no se enseña nada acerca de un purgatorio. Jesús, al su compañero de crucifixión, a un criminal que estaba ahí, al ver que estaba arrepentido, que le solicitaba que le salve, porque le dice, Señor, acuérdate de mí cuando entres en tu reino. Aquí prestemos atención. Con Cristo estaban crucificados dos delincuentes. Uno de ellos le decía, si eres el Hijo de Dios, bájate y bájanos. Este delincuente había escuchado que los fariseos le decían, si eres Hijo de Dios, bájate. Entonces él dijo, bueno, bájate y bájanos. El otro delincuente le dice, ¿no tienes miedo ni aún a Dios a punto de morir? Nosotros merecemos estar aquí en la cruz, pero él no. Le está ayudando a razonar. Y luego se dirige a Jesús, le dice, Señor, acuérdate de mí cuando entres en tu reino. Y Jesús le dice, de cierto te digo, que en el original es amén, amén, y eso quiere decir algo muy seguro, es como si le dijera, te lo aseguro, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. No le dice, tienes que esperar unos años para entrar al juicio final, no, le dice, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. ¿Qué tal? Ahora Jesús no le dice, ¿sabes qué? Me voy a quedar 40 días cuando resucite y recién te voy a llevar al paraíso. No, Jesús le dice, hoy mismo estarás con el paraíso. Tampoco le dice, ¿sabes qué? Hay unos pecadillos que tienes que pagar en el purgatorio. A ver, si tu familia te hace celebrar alguna misa. La Biblia dice que la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia, fíjense la palabra, de todo pecado. No dice nos limpia de los pecados capitales. No dice nos limpia de los pecados, de unos pecados, pero para otros hay que comprar indulgencia. La sangre de Jesucristo es suficiente y por demás para limpiar no solo todo pecado de nosotros, sino de toda la creación humana, de todo ser humano, de los que no van a nacer de aquí a 100 años, también ya esa sangre limpia. Es un punto importante porque si no hay purgatorio, la misa se cae. No hay razón de celebrar la misa. No hay purgatorio, no hay razón de celebrar misa.
Y algo que dice además el- las 95 tesis dice que a estas alturas el purgatorio ya debe estar vacío con tantas indulgencias que se han pagado, ¿no? Ya debe estar vacío. Entonces ya no deberíamos estar pensando en el purgatorio. Y hay algo, otra cosa más, ¿no? Que San Francisco de Asís o su grupo, el grupo de los franciscanos, eh, tienen la costumbre de llevar una cuerdita en la cintura. Tal vez ustedes han visto, ¿no? Eh, y ese se llama el cordón de nuestro Padre Seráfico San Francisco, dicen ellos, ¿no? Entonces, ese cordón lo usan los monjes católicos todos los días. Y hay también una asociación franciscana que se llama la Tercera Orden Franciscana o la Orden Franciscana Seglar, que son personas que no son monjes, sino personas que han hecho su vida, son casados, todo eso. Y ellos en los días viernes celebran la, la Vía Crucis y se visten con un traje de monjes y usan ese cordón. Según la enseñanza franciscana, el que usa ese cordón tiene 1000 años de indulgencia cada vez que la usa. Ahora fíjense, si uno usa ese cordón todos los días durante un año, imagínense, son 350.000 años de indulgencia. Ahora fíjense la cantidad de franciscanos que hay en el mundo. O sea, nos muestra que lo lógico es que el tal purgatorio estaría pues ya vacío. Y no es solamente un argumento que tienen las iglesias protestantes, sino que también se lo ha registrado en documentos. Por ejemplo, el Papa Pío VI, en la bula Auctorium Fidei del año 1794, dice que en la diócesis de Florencia el número de altares privilegiados y de misas pueden librar un alma del purgatorio cada vez que sean celebradas. Y es tan grande el número de esas iglesias que dan indulgencia plenaria que excede al número de personas que muere cada día y que por esa proporción ya el purgatorio debería estar vacío hace tiempo. Así que este papa reclamaba contra el exceso de haber dado tantas indulgencias. Y eso está registrado en un documento francés que se llama el registro de la Asamblea de Firenze del año 1778 en la página 193 en Florencia, escrito en Florencia. Entonces, la Iglesia Católica es incoherente porque si existiera tal purgatorio, pues ya estaría vacío con tanta indulgencia que han dado. Pero no es necesario eso. Y además que le quita el mérito a Jesucristo y lo pone nuevamente en las obras. No en las obras que hace el individuo, sino en las obras que hacen otros a favor del individuo. Bueno, también hay otro daño que produce la Iglesia Católica, es en la confesión. La Biblia nos anima a confesar nuestros pecados y no estamos en contra de eso, ¿no? Pero acá es en la interpretación de cuál es el beneficio de la confesión. Dice, la confesión de pecados hecha al sacerdote, o sea, como la única confesión que vale en la Iglesia Católica es si se hace un sacerdote debidamente ordenado. Constituye una parte esencial del sacramento de la penitencia. Liberado del pecado, el pecado debe hacer algo más para reparar sus pecados, debe satisfacer de una manera apropiada o debe expiar sus pecados. Esta satisfacción se llama en la Iglesia Católica penitencia y puede consistir en la oración, en ofrendas, en obras de misericordia, servicios al próximo, privaciones voluntarias, sacrificios, etc. O sea, yo he pecado, estoy con mi conciencia atormentada por mi pecado, para quedar libre de las consecuencias de mi pecado, yo voy donde un sacerdote y le confieso y el sacerdote me dice, bueno, haz penitencia
Y esta penitencia puede ser un ayunito que haga de algo, ¿no? Puedo ayunar chocolate, digamos. Muchos católicos ayunan chocolate una semana. No voy a comer chocolate. Es lo que más me gusta, no voy a comer. Voy a dejar de comer carne porque el asadito es lo que me gusta. Una semana. Entonces es una obra que ayuda a perdonar mi pecado. Y es de bajar un poco a al precio que pagó Dios por nuestros pecados. Lo más valioso que Dios tenía de él era su Hijo. Y él entregó a su Hijo para que seamos perdonados. Eso no se puede comprar ni con toda la penitencia que pueda yo hacer por siglos de siglos. Si fuera riquísimo, millonario, no, no hay dinero en la tierra que... Es más, el Salmo dice, no hay quien pueda pagar la salvación. Hay un gran error acá en cuanto a la enseñanza de la confesión. ¿Qué dice la Biblia? La Biblia habla que podemos confesar nuestros pecados directamente a Dios, sí, y cuando confesamos nuestros pecados, nos asegura que Dios es fiel y justo para perdonarnos por causa de Jesús. Y en gratitud por ese perdón recibido, nos vamos a esforzar por no volver a pecar, pero también por hacer el bien, no para merecer la salvación, sino para evidenciar la gratitud de nuestro corazón. Como Saqueo, después que Jesús le visitó, Jesús le dijo, Saqueo, hoy la salvación ha venido a tu casa. Y Saqueo dice, desde ese momento yo voy a regalar la mitad de mis bienes a los pobres y a los que he robado le voy a devolver 4 veces más. No lo estaba haciendo para ganar la salvación, porque ya Jesús le dijo que la salvación le había visitado. Lo estaba haciendo para mostrar gratitud y le sale natural. Es decir, cuando uno está realmente convertido, le sale natural el arrepentimiento, no condicionado ni por algo que vamos a recibir, ni por algo que nos va a beneficiar directamente, porque queremos agradecer al Señor por algo que ya está hecho. La salvación es un hecho consumado, no le podemos añadir nada. Pero sí a la vida cristiana, podemos vivir una vida santa o quererla vivir por gratitud a lo que es. Vamos a tener otro espacio de las preguntas. ¿Quién se anima? Si no hay, pues continuamos. Puede esperar. Tengo una pregunta, pastor. Adelante, Javi. Pero entonces, según esa tesis que usted nos ha expuesto, pues eso, a mí me parece que eso conlleva a que mucha gente piense pues que si las buenas obras ni quitan ni ponen, pues sí, porque ya tenemos ganada la salvación, Ujú. pues no nos preocupemos por hacer buenas obras, ¿sí? Entonces, pues eso es sobre la base de que se desconoce totalmente el contenido también evangélico de Santiago, de que la fe sin obras es una cosa muerta, ¿sí? Entonces, pues ahí es donde estriba toda mi, mi problemática de Fabio, entender el asunto. aquí sí es importante saber esto, ¿no? Si nos vamos a Efesios, voy a compartir, tengo yo mi Biblia a mano más prácticamente en mi celular. Por un momentito voy a compartir mi celular, ahí ¿Sí? está la lectura de la Biblia, para que veamos lo que dice el apóstol Pablo en Efesios, que nos va a ayudar a entender muy bien lo que está diciendo Santiago en, en su carta, ¿no? Vamos a irnos a Efesios, capítulo 2 desde el versículo 1 en adelante. Entonces voy a compartir mi pantalla desde el celular. Bueno, ahí tenemos, ya conocemos esta parte. Define que estamos muertos, pero Dios, desde el versículo 4, que es rico en misericordia por el gran amor con el que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús.
Ahí Pablo nos dice que delante de Dios estamos muertos y realmente estamos muertos espiritualmente. Por tanto, para salvarnos, no necesitamos hacer obras porque no las podemos hacer. Un muerto no puede hacer obras para salvarse. Tiene que Dios salvarlo. Y por eso en el versículo 8 nos dice, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Fíjense, no dice de las obras, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Para empezar, vamos a ver que esta es una enseñanza bíblica, no es una enseñanza contra los católicos. La Biblia enseña que no es por obras. Ahora bien, la salvación es por la sola fe. Las obras son un fruto de la fe. A eso se refiere Santiago. La fe sin obras es muerta. Si ustedes agarran una planta, digamos una planta de naranja, y la plantan, no la plantan pensando, bueno, yo voy a esperar a que dé la naranja y recién la voy a regar, recién la voy a sembrar, recién la voy a cuidar. Primero que me dé naranjas, quiero ver si realmente es una planta. No, plantamos porque sabemos que pasado un tiempo van a salir naranjas. El Señor nos salva, nos da la fe y esa fe eventualmente va a dar obras. Por eso en el versículo 10 dice, 9 dice, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras. No es por causa de las buenas obras, sino para que, siendo ya salvos, podamos hacer buenas obras. ¿Por qué? Porque cuando Dios nos salva, nos da vida nueva, hace una nueva criatura dentro de nosotros, y esa criatura es un bebé, es cierto, al principio, pues hay que cuidarlo, hay que darle la leche, hay que cambiar el pañal, pero cuando ya crece, ese niño ya va a ser un trabajador, un obrero, alguien que va a hacer cosas productivas. Entonces el cristiano, verdadero cristiano, que fue salvado por la fe, va a comenzar a hacer buenas obras, pero no para salvarse, sino porque él quiere, le agrada hacer buenas obras. Por Entonces, eso, pastor, pero es que por esa, es decir, está íntimamente ligada, porque eso quiere decir que si no se hacen obras, pues en el momento en que se dejen de hacer obras, pues no hay fe, exacto. ¿sí? Si alguien no tiene obras, nosotros No hay podemos fe. desconfiar que no tiene fe y nos acercamos y le decimos, ¿qué pasa? Tú no tienes obras. Le podemos decir, arrepiéntete. O si sus obras son malas, ¿no? Vamos a decir, arrepiéntete. Que fue Pero, precisamente lo que dijo Jesucristo en el dice, Evangelio. por ejemplo, Arrepentíos, sí, por ¿sí? ejemplo, vemos a alguien que cuando hay un necesitado es indiferente y hasta soberbio, ¿no? Lo trata mal. Yo quiero decirles que en muchos países está, está mal visto dar a limosna a un limosnero, porque se fomenta la vagancia, o que la gente no trabaja y viva solamente de pedir limosna. En ciertos países hasta puede ser un delito darle ayuda a un pobre. Ya, excelente, pero no nos impide poder invitar a comer. Si yo soy creyente, tal vez no le voy a dar una limosna, pero si vamos a comer, ven. Yo estoy yendo a comer, te invito el plato. Se sienta él y come con él. En muchos países hay incluso unos restaurantes donde uno puede dejar en adelanto, ¿no? Quiero por favor pagar mi almuerzo y luego el almuerzo de cualquier otra persona que venga y quiera comer. Entonces los restaurantes ahí lo ponen ahí y cuando hay un necesitado, que no necesariamente está vestido de necesitado, ¿no? Hay gente pobre que se viste, se baña y se acerca, o otro que también no tiene dónde bañarse, se acercan y le dice, ¿habrá una comida ya, ya habrá pagada alguna comida? Claro, hay, el restaurante dice, claro, hay, aquí está, le entregan ahí su comida. Bueno, no todos los países se hace, pero hay países que ya tienen esa cultura. Entonces, ¿qué pasa cuando vemos que una persona está asistiendo a la iglesia y nunca, bueno, no es correcto que nosotros estemos eh, fiscalizando la vida de las personas, porque, por ejemplo, los adventistas fiscalizan, ¿no? Para ser adventista, usted tiene que declarar cuánto es su salario
y esa iglesia toma contacto con su jefe y le descuentan el diezmo. En muchos países, el mismo gobierno hace un acuerdo con la iglesia y el gobierno descuenta como un impuesto el aporte religioso, ¿no? Entonces, si uno nació en un país, pues se asume que es de la religión del país y usted, al recibir su salario, le han descontado un diezmo. Y si uno no quiere que le descuenten ese diezmo, tiene que hacer un certificado de apostasía. Si yo me salgo de la religión oficial de este país, eso tampoco es una buena obra, porque ser una buena obra, obligado no es. Nos preferimos algo voluntario. Y de repente, por casualidad, nos hemos fijado que hay alguien que nunca mete nada en la bolsa de las ofrendas. Podemos acercarnos y decir, mira, ¿qué ha pasado? Pues si me olvido, me olvido, pues si no, pero si es cristiano, sí, sí, mira, no he traído, pero bien que me has hablado porque lo voy a empezar a traer esta mañana. O pues vemos que hay alguien que tiene un mal comportamiento, pues el cristiano tiene, bueno, por buena obra el tratar bien a su prójimo, el pensar en su prójimo. Entonces, sí vamos a fijarnos si alguien está haciendo buenas obras, pero no como una fiscalización, ¿no? Sino que algo que es evidente. Y en ese caso podemos estar tal vez eh, ayudando a que alguien se reconcilie con Dios, pues ahí se apartó de la fe, por eso no hay obras. Entonces, es como en la vida real. El que está sano tiene su rostro coloradito, se nota que hay sangre en sus venas, pero si está enfermo, está pálido, casi verdoso. Lo mismo sucede con el que no tiene obras, y a eso se refiere Santiago. Lo vamos a ver en contexto, miren. Vamos a irnos a Santiago. Ya hemos visto que aquí en Efesios Dios nos salvó para hacer buenas obras. Entonces vámonos Es que a... yo, yo, cre- yo creo, pastor, que tal vez es porque se está dando como un entendimiento diferente al concepto de fe, como lo dice el evangelio, como lo dice la epístola, porque es que tenga usted presente que lo que lleva a esa dicotomía entre fe y obras es que se le pone la palabra sola, ¿sí? Solo por la fe. Y eso no lo dice el apóstol, solo por la fe, no, dice que por la fe se adquiere la salvación, por la fe, pero no está diciendo que solo por la fe, es decir, cuando se le mete solo, se está haciendo esa dicotomía, ¿sí? De que fe y obra son dos cosas diferentes. Cuando las obras son naturales en el concepto en que se está diciendo en la epístola, son naturales a la definición de fe. Fe no es solamente creer lo que Dios nos ha revelado, no. Fe es creer y obrar conforme a lo que uno cree. Bueno, aquí está el texto. Vamos a ver una cosita. El apóstol Pablo dice por la fe sin las obras de la ley. ¿Y eso qué quiere decir? Que es por la sola fe. No hay dicotomía, porque Pablo está hablando de la salvación y Santiago está hablando de la vida cristiana. Está hablando de una vida de ya gente salvada. Y podemos ver, y él dice, por ejemplo, en el capítulo 5 y hay que ver el contexto siempre de la Biblia, él dice, bueno, para que seamos al punto, ¿no? Cuando una persona entra a nuestra reunión, notamos que está pobre y no le ayudamos, estamos obrando mal. Y ahí podríamos descubrir a un hipócrita. Él dice que es salvo, pero su fe no muestra evidencias. Está muerta. Está muerto. Entonces, esa persona no necesita que le engañemos diciéndole que eres creyente. Nosotros podemos decirle, no puedes participar de la cena del Señor porque notamos que tu fe está muerta. Tampoco lo vamos a mandar al infierno, le vamos a ayudar a que él tenga vida, que su fe tenga vida, que deje de ser religioso, porque el religioso se concentra mucho en sus buenas obras, pero no como resultado de su fe, sino como causante de su fe. Hay que recordar que los fariseos tenían buenas obras. Ellos, por ejemplo, oraban. Jesús contó una historia donde suben dos personas. Ahora, uno es un fariseo
Y el otro es un publicano. Publicano quiere decir pecador no arrepentido. El publicano estaba orando de lejitos y decía, Señor, sé propicio a mí. Ni siquiera podía alzar los ojos al cielo. En cambio, el otro, el fariseo, miraba los ojos al cielo, levantaba las manos y decía, te doy gracias, Señor, porque no soy tal, no soy cual. Yo ayuno 2 veces a la semana, doy limosna. Ese señor tenía buenas obras. Pareciera que tiene fe. Pero lo que es evidente que este señor, este fariseo, estaba confiando en que sus obras más su fe le salvaba. En cambio, el otro sabía que no tenía ni buenas obras y no tenía fe. Y le dice, Señor, sé propicio a mí. La palabra propicio es la misma que se usa para traducir expiación. Y le dice, Señor, sálvame. Con eso le está diciendo, sálvame, porque yo no me puedo salvar. Ni tengo obras, ni soy creyente perfecto. Entonces, Jesús dice que el publicano salió justificado. Mientras que el otro, porque sumaba sus buenas obras a la salvación, dijo que solamente oraba consigo mismo. Cuando nosotros llevamos nuestras buenas obras a Dios, no estoy hablando a la gente, ¿no? Porque nuestras buenas obras las ve la gente y debe verlas. También en eso podemos ser tropiezo. Si no tenemos malas obras, hacemos tropezar a otros. Nuestras buenas obras hacen que la gente preste atención a lo que le estamos diciendo. No la salvan, pero por lo menos no obstaculizan el testimonio. Porque mucha gente dice, yo no voy a la iglesia porque los cristianos son hipócritas. Entonces, el Señor dice, así vean la gente vuestras buenas obras, dice el Señor, y den gloria a Dios. Entonces, yo no tengo buenas obras, necesito arrepentirme personalmente, pero nunca puedo ofrecer mis buenas obras a Dios como contribución para mi salvación. Sí, delante de las personas, mis obras deben ser vistas junto con mi fe, porque tendrían todo el derecho de decirme hipócrita o no creyente al no ver, o que me podrían decir tu fe está muerta, con todo derecho. Esto hay que separarlo bien. Es como en un tren, ¿no? Ustedes tal vez conocieron un tren. La locomotora va primero y después el carbón y los carros. El carbón y los carros son las obras. La locomotora es la fe. No podemos hacerlo de otra manera. El carbón, las obras no van a jalar a- a la locomotora. Es la fe. La locomotora es la fe. En la iglesia, perdón, el fariseísmo pensaba que solo las obras salvan. La iglesia católica dice la fe más obras, o sea, es una colaboración, el mérito de Cristo más el mérito de Dios. Y claramente muchas iglesias protestantes dicen, Dios ya hizo su parte, ahora te toca hacer la tuya. Incluso se ha llegado a enseñar que la salvación sí se compra, pero esta vez se paga en cómodas cuotas mensuales, ¿no? Con tus ofrendas. No, son dos cosas que van a estar separadas. Primero, la gente cree en los méritos de Cristo, eso es fe, pero por ese mismo hecho de que tiene verdadera fe, naturalmente va a querer hacer, incluso de inmediato a ser creyente, buenas obras. Tal vez nosotros predicamos en la calle, le decimos a la gente, arrepiéntete, y la gente se arrepiente ahí delante. Y le decimos, bueno, ahora vamos a la iglesia. Y no quieren ir, entonces quiere decir que no son creyentes. Ese momento mismo, ahorita sí, si tienes fe, vamos. Que por si ni siquiera va a ser necesario pedirle. Muchos se quedan y dicen, ¿dónde es la iglesia quiero ir? Porque hay un cambio. Entonces, básicamente tenemos que ver que esa supuesta contradicción o dicotomía que vemos en Santiago y Lutero no es así. Ni siquiera entre Santiago y Pablo. Porque vemos que Pablo dijo, somos salvos sin obras, pero para obras. Para obras. Las obras son el fruto de la fe. No es que la fe es fruto de las obras. La, la fe es sola y esa fe resulta en obras.
Esas obras se hacen por causa de la fe, porque hay gente que hace buenas obras porque le han educado. Eso le llamamos justicia cívica. Hay gente que no es creyente, incluso puede ser ateo, pero hacen buenas obras. Ustedes pueden ver la vida de los artistas de cine. Hay artistas de cine que no son creyentes, pero que agarran el 90% de su ganancia, lo dedican, lo donan a los pobres, a los que tienen cáncer, a muchas fundaciones que ayudan al mundo entero. Y pues eso está bien. El ser humano heredó algo como tiene la imagen de Dios, pues tiene algo de bondad que en algunos seres es máxima. Yo conocí un abogado que todo su dinero no era creyente, pero lo dedicó a ayudar a los pobres. Conocí otro que era un líder eclesiástico no tan notorio, que recibió una herencia tremenda de su familia y lo donó para ir a ayudar a los mineros pobres. Los dos hicieron la misma cosa. Uno lo hizo porque es consciente del dolor humano, el otro lo hizo por gratitud al amor de Dios. El mismo acto, la diferencia estaba en la motivación. Entonces acá, si usamos las obras como motivación para la salvación, no estamos en la fe. Pero si usamos la fe como motivación para las obras, sí estamos en la fe. Y si uno hace buenas obras para para salvarse, no estamos en la fe. Ahí está la diferencia. Y nosotros hemos visto ya pasajes que son claros en cuanto a a la salvación sí, que no depende de las obras, ¿no? Vamos a volver a a nuestro tema. Si no hay más preguntas, tengo que dejar de compartir acá. Volvemos acá. Estamos en preguntas. Eh, si volvemos un poquito a, a los objetivos de la lección, ya hemos hablado de la Iglesia Católica, tenemos un poquito de tiempo, vamos a pasar a hablar de las iglesias protestantes. Aquí dice, algunas iglesias protestantes exigen lo que la Biblia no exige y prometen lo que la Biblia no promete. ¿Qué ejemplos hay de esto? ¿Cómo ordenar o prometer lo que la Biblia no promete daña la fe de los creyentes? Vamos a ver unos ejemplos de esto. ¿Alguien tendrá un ejemplo, tal vez? Uno de los ejemplos tiene que ver con la vestimenta de la mujer, ¿no? En muchas iglesias está prohibido que una mujer vista con algo que no sea una falda. Precisamente esta semana me llamó por teléfono una niña creo que es de República, no es de República, pero es un país del Caribe, y estaba llorando porque ella usó un pijama que tenía pantalón. O sea, los pijamas son una ropa para dormir, y ella dijo, he cometido un pecado. ¿Cuál es tu pecado? Le dije, que no he usado camisón, sino que me regalaron un pijama y me puse para dormir. Nadie me vio, nadie sabe, pero yo sé que es un pecado. Seguramente en su iglesia le enseñaron que la mujer no debe usar pantalón y el pantalón es propio del hombre. Si nosotros vemos en la Biblia nunca se menciona el pantalón, excepto en la Biblia de los pantalones. La Biblia de los pantalones es una edición en inglés de la Biblia del siglo XVII, en la que se ha traducido que cuando Dios expulsó a Adán y Eva, les dio unas pieles para cubrirse, y en inglés le pusieron en vez de pieles pantalones. ¿Por qué la Biblia no menciona los pantalones? Porque en la época que fue escrita la Biblia, los pantalones no existían. Lo que sí existía eran unos pantalones de mujer
que en tiempo de frío se lo ponían, que hoy le diríamos buzo, calza, no sé, que se ponían debajo de la falda. Por lo general los varones no usaban esto, y todos usaban túnicas, o sea, las faldas eran de hombres y de mujeres. Y hasta la fecha, si ustedes van a Escocia, van a ver que los hombres usan falda. Entonces, exigir que las mujeres no usen pantalones no es bíblico. Pero sí es importante, es de marca que la Biblia aconseja que la mujer se vista con modestia. Y sí nos estaría diciendo que cualquier ropa que no corresponde a esa expresión modestia, sea pantalón, sea falda, sea lo que sea, no es propio de una cristiana. ¿No? Hay vestidos que están tan ajustados que muestran más que si ella usara pantalón. Y hay pantalones que no muestran nada, están bien hechos. O sea, la Biblia no nos habla en ese sentido. Claramente la Biblia dice que el varón no use ropa de mujer, ni la mujer use ropa de varón, pero se refiere a cosas que son claramente de varón y claramente de mujer. Hay cosas que son indiferentes en nuestra cultura, ¿no? Entonces, en este caso sería pecado que los hombres usan una falda. Los que usan los escoceses son minifalda todavía, ¿no? Cuando se sientan se ve si tienen ropa interior o no. Entonces, esta es una cosa. Pero hay cosas más terribles, ¿no? Que la Biblia, que los protestantes exigen que la Biblia no está exigiendo. La Biblia al creyente cristiano no le exige dar el diezmo. Las iglesias protestantes dicen que el diezmo, no das tu diezmo y estás en rebelión contra Dios. El pueblo de Israel sí estaba obligado a dar diezmo, como estaba obligado a matar ovejas, corderos y muchas otras leyes. En el Nuevo Testamento claramente el apóstol Pablo dice, cada uno aparte algo, según haya prosperado. La ofrenda del creyente es por amor, por gratitud, no hay un monto, lo que quiere decir que la iglesia va a recibir con mucho amor los 2 centavos de la viuda como una ofrenda más cuantiosa. La verdad es que no hay un porcentaje en el Nuevo Testamento. Usted puede dar el 1%, el 2%, según su amor. Te ama mucho, dice el Señor, da mucho. Ama poco, va a dar poco. Luego, otra cosa que las iglesias prometen es, si traes tu dinero, Dios te lo va a multiplicar al 100%. La Biblia no promete eso. Vamos a ver por qué. Parece que hay gente que quiere preguntar. Alumnos, por favor, Pastor, adelante, pastor. adelante. Y también podemos ver en Éxodo, Diga, por favor, cuando Jehová de manera personal pide contribución para el construir templo. el tabernáculo. Sí, En Éxodo 25 y 35 él dice, Dios ordena a los israelitas traer una ofrenda voluntaria y de corazón para construir el tabernáculo. O sea sí. que en todo momento ha sido de manera voluntaria y de corazón. Es Así verdad, lo pidió es verdad. Jehová a El diezmo Moisés. era obligatorio. En el Antiguo Testamento el diezmo era obligatorio. No controlaban. En Israel no se controlaba el diezmo. Una vez al año el israelita tenía que decir, he dado mi diezmo. Y si no había dado, pues Dios se encargaba de corregirlo, ¿no? Pero era obligatorio. Uno tenía que tomar. Tenía 10 ovejas, una oveja era para el Señor. Y no cualquier oveja, sino la que no tiene defecto. En la actualidad no hay una manera de decir cuál porcentaje es el correcto. Quiero decirles algo también, ¿no? Tampoco está prohibido dar diezmo. Si por amor uno quiere dar el diezmo, excelente, que lo dé. Es muy bueno, es saludable, pero no para ganar una ventaja con Dios. O sea, si yo doy mi diezmo, Dios me va a honrar con un 100%, con lo que sea, no, no me va a faltar nada, no. Porque la Biblia dice que Dios hace salir su sol sobre malos y buenos, y hace llover sobre justos e injustos. Es decir, como en esa parábola de la moneda, que Dios da su paguito de moneda tanto a los que habían trabajado todo el día como a los que habían trabajado solo una hora.
Dios a toda la humanidad le da lo suficiente para vivir en esta tierra con comida, vestido y vivienda por igual. Ahora es verdad que si uno se vuelve creyente, Dios le va a subir su bendición por el hecho de que esa persona está ocupada en las cosas del reino. Dijo el Señor, buscas primeramente el reino de Dios y todo les será, no dice les será dado, les será añadido. Es decir, a lo que Dios siempre te iba a dar, seas pecador o no, le va a añadir todo. Todo. ¿Qué significa todo? Todo, todo. Usted le dice, Señor, quiero viajar, pues mucha gente quiere ir a Jerusalén, ¿no? Quiero ir a Jerusalén. ¿Qué tienes? Vas a ir. Pero eso es para los que están buscando el reino de Dios. Si no es buscando el reino de Dios, puedes pedirle, Señor, dame pan para cada día, Él te va a dar tu pan para cada día. Santiago dice, pedís y no recibís porque pedís mal. A veces pedimos mal. Pero la Biblia no nos promete hacernos a todos millonarios. Escuché a un protestante decir, ¿de qué tamaño es lo que quieres? Es el tamaño de tu fe. O sea, ¿de qué tamaño es tu ambición? Es el tamaño de tu fe. Y están confundiendo fe con ambición. No, dice, eh, primera Timoteo 6, dice, y todos aquellos que quieren enriquecerse caerán en el lazo del diablo. ¿Por qué? Porque el cristiano ya es rico con la riqueza que vale la pena, las riquezas espirituales. Somos coherederos con Cristo. Codiciar otro tipo de riquezas puede ser malo. No digo que siempre sea malo. Puede ser malo. Depende qué está pasando con nuestro corazón. Si yo estoy confiando en mis riquezas, si estoy pidiendo para confiar en esas riquezas, Señor, dame dinero para que no tengan que trabajar. Ya falló. El diablo sí va a venir, entonces va a dar dinero y no vamos a trabajar. El Señor claramente dijo, el que quiera, que no quiera trabajar, que no coma. Es el Señor el que determina que el creyente debe trabajar para no estar ocupado en la vida de los otros. Así lo dice Pablo. Pero si trabajamos en lo que sea, no es necesario que seas doctor, no es muchos dicen, yo estudio medicina para tener plata, para tener dinero. No, trabaja en lo que sea y Dios te va a bendecir. Vi un señor luterano en Estados Unidos que se quedó sin trabajo, entonces lo único que se le ocurrió era vender helados. Así que vendió helados a sus vecinos. Y como él también se estaba ocupando de las cosas del reino, el Señor le empezó a bendecir con mucha venta de helados, sin tener que dar ofrendas cuantiosas, nada normal. Llegó a vender tanto que se compró un vehículo y salió a otros barrios. Y llegó un momento en el que ya toda su ciudad era su cliente. Así que fue a otra ciudad, tuvo que comprar más vehículos y él es el creador de ese lado que se vende en camión que hay una musiquita y los niños corren. Ganó tanto dinero que lo ofrendó a la iglesia luterana que construyeron un castillo en Estados Unidos, que es el lugar donde se preparan a los pastores. Tiene la forma del castillo de Warburg en Alemania. Solo vendiendo helado. Y esto es historia de todos los días. Mismo Martín Lutero era un monje cuando salió de la iglesia católica, no tenía nada, no tenía de qué vivir. Igual se casó con una ex monja y nunca les faltó nada. La gente les mandaba regalos, los reyes les regalaban un día. ¿Y qué hacía Martín Lutero? Les regalaban candelabros de oro, todo eso. Había alguien que decía, Martín, tengo tal necesidad, les regalaba a él. Anda a venderlo y sal de tu problema. Bueno, nunca les faltó para el pan de cada día, pero Lutero tenía problemas y a veces estaba triste. Había muchos problemas, así que estaba triste y su esposa Caterina lo miró y se fue a su cuarto, se cambió de luto. Y Martín le dijo, ¿qué pasó? ¿Por qué estás de luto? Estoy de luto porque parece que Dios ha muerto, le dijo. ¿Cómo que Dios va a morir? Le dijo. Claro, porque te veo tan triste que ha debido morir. Le dijo. Entonces ahí Lutero se dio cuenta que estaba dando un mal ejemplo, porque ser creyente es saber que Dios nos ha dado ya
este momento, en este instante, todo lo que necesitamos para vivir en esta vida y que podemos salir confiados a trabajar, porque no va a ser por el salario que vamos a vivir, sino por la bendición de Dios. La bendición de Dios, la bendición de Jehová es la que enriquece, no te pide que des ofrenda para... Eso le pide el falso maestro que te está robando, ¿no? Satanás dice, "Ve, si haces esto vas a tener, si haces esta brujería vas a tener", y uno hace la brujería y lo que le llega piensa que es por el diablo le engañó, porque esa bendición igual le va a llegar de parte de Dios. Entonces, nosotros creemos lo que dice la Biblia, estamos caminando bien. No necesitamos que nos prometan lo que la Biblia no promete, ni que nos exijan lo que la Biblia no exige. Otro ejemplo es de la gente, los mormones especialmente, piensan que está prohibido tomar vino. Los mormones hacen su santa cena con agua, pero la Biblia dice que Jesús usó vino. Alguna gente lo reemplaza por jugo de uva. Claro que el vino sale del jugo de uva, pero no es jugo de uva, es vino. Lo que la Biblia prohíbe es embriagarse. En las iglesias el vino que le dan a uno pues, es pequeñito como un dedal, eso no embriaga a nadie. Tal vez a una mosca le embriague, pero ellos prohíben beber ni una gota de vino. Y sí, de alguna manera sucede que alguno pues con un poquito de vino se embriaga, ¿no? O bien, le pica las ganas de embriagarse. Pero ¿qué dice la Biblia? Que Dios nos ha dado autodominio. Precisamente, el vino es para la cena del Señor, no es para embriagarse. Entonces, hay esos ejemplos de cosas que las iglesias eh, exigen y la Biblia no exige y se ponen en Dios, se ponen en el nivel de Dios al hacer eso. La Biblia dice que no añadamos a lo que Él mandó de ninguna manera. Entonces, este principio que vamos a querer nosotros eh, solo enseñar lo que la Biblia enseña. Jesús condenó en Mateo 15, 8 al 9 que no le agreguemos a lo que Él ha pedido. También es peligroso porque nos lleva la mente a fijarnos en nuestras obras, en lugar de poner la vista en Cristo y en lo que Él hizo. Dios habla en Isaías, dice, mirad a mí todos los términos de la tierra y sed salvos. No, dice, miren las buenas obras, miren las prohibiciones nuevas que tienen, no. Además que eso crea falsas expectativas que nos van a llevar a la desesperación. Y la verdad es que las bendiciones terrenales pueden convertirse en nuestro ídolo y distraernos de que el verdadero problema es el pecado. Vamos a ver cuáles son las enseñanzas más comunes de la iglesia protestante y cómo estas enseñanzas han interferido con la enseñanza bíblica. Tenemos el diezmo. Dios ha enseñado, ha ordenado a Israel que le traiga el diezmo. Ahí está, Levítico 27, 30 al 34, Deuteronomio 12, 5 al 6 y Malaquías 3, 8 al 12. Las iglesias protestantes usan Malaquías 3, 8 al 12 generalmente para explicar el diezmo, pero se olvidan de lo que dice Deuteronomio, especialmente Deuteronomio y Levítico, también está en números, donde si le prestamos atención, el diezmo no es la décima parte. Si leemos bien esta disposición, es un 30%, porque pide un diezmo para los levitas, un diezmo para pagar los gastos de ir a Jerusalén a hacer la celebración de la Pascua, de Pentecostés y de tabernáculos. Claramente dice la Biblia, cuando vayas allá, lleva tu diezmo y compra carne, compra lo que quieras comer con tu familia. Era para gastar uno en comida, pero para gastar uno mismo, no darlo a otro. Se- se- Pero no era gastar en lo que uno quiere, sino en las cosas que tienen que ver con esas tres fiestas. Y el tercer diezmo era para darlos a los pobres y extranjeros. 30% era la verdad. Si una iglesia quiere enseñar diezmo, tiene que enseñar 30%. Así, cuando alguien
dice el diezmo, pues viene un falso y nos dice, no, el diezmo era para que los comunistas van a decir, mira, aquí el diezmo dice que es para que comas, para que gastes, vamos, daremos a los pobres. No, había ambas cosas. En Malaquías 3:8 al 12, claramente Dios dice, me habéis robado. Y la gente dice, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. O sea, la voluntad de Dios es que sus siervos, sus súbditos, porque Dios es un rey, den algo. En el tiempo del Antiguo Testamento era el diezmo. Porque no todo lo que recibimos de Dios nos da Dios para nosotros, sino que debemos apartar algo. Dios quiere que eso sea según nuestro corazón. Jesús dijo, el que ama más, da más. El que ama menos, da menos. De acuerdo a tu amor. Pero no vamos a juzgar el corazón de nadie. No vamos a decir, bueno, este dio menos porque debe amar menos a Dios. La viuda dio menos, pero era desde la perspectiva humana. Porque desde la perspectiva real, ella dio todo lo que tenía. Los otros daban de lo que sobraban. Esta es la versión popular, ¿no? Pero la versión de Reina Valera dice que no demos ni por necesidad. Es decir, el pastor dice, hermanos, tienen que ofrendar, el techo se está cayendo. ¿No? Que le pida a Dios. Dios le va a dar para el techo. Vamos a ofrendar porque amamos a Dios, amamos la obra y queremos ser parte de ella. Pues yo estoy de acuerdo que Cristo sea predicado, que haya un pastor en mi iglesia, que ayude con consejería. Estoy de acuerdo, entonces con mucho gusto voy a ofrendar. La mayoría de la gente ofrenda por obligación y lo hace de mala gana. Y un estudio que se hizo en la época de los fines del siglo pasado, lo hicieron los protestantes, descubrió que en las iglesias en las que se enseña el diezmo, nadie da el diezmo. Dan el 9%, el 8%, pero cualquier porcentaje más bajo, no el diezmo. ¿Por qué? Porque lo dan por obligación. Y en las iglesias en que la gente da de corazón, hay gente que da el 90% de ofrenda. ¿Por qué? Porque le mueve su gratitud. Y Dios les bendice lo suficiente como para vivir con ese 10% cómodamente. Yo no estoy diciendo que den el 90% ni que den el 10%. Lo que estamos diciendo es lo que dice la Biblia. Que usted tome una decisión, porque la ofrenda es algo responsable, y dé eso que ha propuesto en su corazón. No de menos, no de más, pero puede dar más, ¿no? Pero cumpla con el propósito. Esta semana yo voy a hacer tanto para Dios. Si usted se desafía, bueno, yo ahora esta semana voy a dar el doble, Dios le va a bendecir para que usted pueda dar el doble. Ahí es un ejercicio de la fe. Dios, pues, como soberano del universo, se reservó para sí el diezmo y lo estableció como un acuerdo, es lo que dice eh, las iglesias protestantes. Trae todos los diezmos al alfolí. El deber es el deber y debe cumplirse por esa misma razón. Un descuido o postergación de este deber provocará el desagrado divino. Es la enseñanza de las iglesias protestantes. ¿Qué enseña la Biblia? Dios nos ha dado un consejo general por medio del apóstol Pablo de planificar, de planear nuestras ofrendas en proporción a nuestros ingresos. Tenemos libertad para escoger el porcentaje. Lo que tenemos es que reconocer que el dinero nuestro, todo el 100%, le pertenece a Dios. Así dice el Salmo 24. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él le. Y gratitud por nuestra salvación. Nos dan buenos motivos para ofrendar con alegría y generosidad. ¿Sabe? El 100% en el Antiguo Testamento era el 10% era de Dios y el 90% era del ser humano. O sea, 10% tiene que darlo y ese 90% pues él podía hacer lo que le da la gana. No, el 100% de mis bienes es de Dios, pertenece a Dios y cualquier momento que Él me ponga en mi corazón dar hasta ese 100%, pues lo voy a dar. Pero Él puso en mi corazón al orar, al hacer un plan de ofrendas, tanto dar, tanto, qué porción, y Dios está feliz con eso, porque Él está interesado en mi gratitud y no en mi temor a ser castigado.
Respecto a la prosperidad, ya hemos visto que las iglesias, no todas, pero una parte, especialmente de estos últimos años, se ha dedicado a prometer prosperidad a la gente. Es más, sus líderes tienen tinas de oro, lavamanos de oro, tienen yachts, vuelan en jets privados. El apóstol Pablo dice, gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición. En el texto de la Reina Valera nos da a entender que una persona que anda detrás de la codicia, tratando de enriquecerse, está en peligro de perder la fe. Y es cierto, porque quieren cambiar la fe por codicia. No es malo ser rico, lo malo es que esas riquezas nos dañen. La palabra de Dios nos dice que podemos tener éxito en todas las cosas y tener salud. Sí, de alguna manera. Pero vamos a ver qué dice esta enseñanza protestante. Un alma que prospera es lo que hace que todas las demás áreas de su vida prosperen también, desde la sanidad de un cáncer hasta la provisión de trabajos mejor pagados. ¿Qué dice la Biblia? Dios puede decidir derramar las bendiciones sobre sus hijos, que son regalos buenos, pero los creyentes saben que las bendiciones espirituales son las más importantes. Tienen la mirada en las bendiciones espirituales como lo tenía Abraham. Cuando Abraham salió de su tierra, él tenía la mente puesta en Dios y en su ciudad. Y esa ciudad no está aquí en la tierra, está en el cielo, en la ciudad celestial, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Contentamiento con las bendiciones terrenales es lo que necesitamos aprender. Contentamiento con las bendiciones terrenales de Dios, vamos a aprender. El contentamiento es principal. ¿Preguntas? No hay preguntas. Bueno, yo sé que ha pasado mucho tiempo. Otra enseñanza es la segunda venida de Cristo. La Biblia no habla de venidas, solo habla de venida, una sola venida. Eso enseña la Biblia. Otra cosa que enseña la Biblia es que su reino no es de este mundo. La Iglesia Católica, los testigos de Jehová y muchas iglesias evangélicas piensan que el reino de Jesús es en esta tierra por 1000 años. Bueno, los que se han despedido seguro van a ver el video, ¿no? No, la Biblia no nos dice que Jesús va a venir a reinar en la tierra. Hay en el Apocalipsis la descripción de 1000 años, no del milenio, sino de 1000 años. El Apocalipsis es un libro totalmente simbólico y ahí los números son simbólicos. ¿Qué dice la Biblia? Que el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios. Y los muertos en Cristo resucitarán primero, luego los que estamos vivos seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos con el Señor siempre. ¿Dónde? En el aire. Cambio, las iglesias protestantes enseñan que Cristo va a venir más de una vez. Primero va a haber este arrebatamiento y luego va a venir un milenio. La palabra de Dios nos dice, ¿cómo podemos tener éxito en todas las cosas y tener salud? Sí, pero hay que ver cómo es esto. Cristo va a regresar visiblemente, como lo prometió Hechos 1:11. Ese día los muertos van a resucitar para ir al trono de juicio y los incrédulos serán condenados. Los creyentes van a vivir con Jesús para siempre en en la bienaventurada presencia de Dios, en una realidad muy diferente a la que ahora vivimos.
Las iglesias protestantes nos dicen que Cristo va a volver más de una vez, un retorno visible, uno invisible, y que en el visible va a reinar en la tierra 1000 años con los pecadores también. Va a tener un gobierno terrenal donde se va a reconstruir el templo de Israel y se van a restituir los sacrificios por 1000 años. Fíjense, volver a sacrificar corderos, todo eso en 1000 años. La Biblia nos dice que Cristo va a volver solo una vez, de manera visible, todo ojo lo verá en el día posterior, el último día, cuando los muertos sean resucitados y entren al juicio final. Y tendrán solo vida eterna los que han confiado en él. Vamos a concluir con una oración, porque ya es tarde, no quiero que todos se vayan. Oremos. Padre amado, suplicamos que en tu misericordia nos permitas conocer más de cerca lo que dice tu palabra por nosotros mismos, y no tanto por las enseñanzas de otras personas que muchas veces no la conocen. Ahora al retirarnos encomendamos nuestra vida para que, por tu misericordia y por los méritos de Cristo, nos guardes de todo mal. Permítenos tener tiempo para ver los videos y alcanzar a hacer las tareas y el proyecto final a tiempo. Pero más que eso, Señor, te pedimos que tu palabra poderosa obre en nosotros, dándonos a conocer la verdad, Señor, pero también otorgándonos y manteniéndonos firmes en la fe salvadora. Te lo suplicamos en el bendito nombre de Jesucristo, tu amado Hijo, nuestro Señor. Amén. Bueno, ya muchos se han despedido por el chat. Los que faltan tienen la palabra para despedirse. Dios bendiga a todos. Buenas noches. Gracias, pastor. Dios lo bendiga. Muy buenas noches para todos. Buenas noches. Gracias, Amén, Dios le pastor. bendiga Feliz a todos. noche. Gracias. Gracias.